Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Quería felicitar a los hermanos que en este tiempo, ¿no es cierto?, están siendo fieles con el Señor y con la obra de Dios. Hermanos que están siempre conectándose, ¿no es cierto?, con nuestro ministerio, con la iglesia, y que se están siempre ocupándose, ¿no es cierto?, de la obra de Dios, según el don, la medida de fe que Dios le ha dado, el lugar donde Dios le ha puesto. Quiero felicitar a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Puerta de Salvación por su fidelidad y su constancia, no solamente su fidelidad con Dios, sino con la obra de Dios. Quiero agradecer especialmente a Rolly Becky, a Darío Merentiel, que son los hermanos que nos están ayudando, ¿no es cierto?, con tanto a mí, al pastor Jenson, para que podamos salir, ¿no es cierto?, a través de este medio con el mensaje de la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a estos hermanos que están trabajando en la obra de Dios. Y a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Puerta de Salvación, ¿no es cierto?, que están sirviendo a Dios y que se mantienen fieles a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Porque, amado, usted sabe que la iglesia del Señor se sostiene a través y por medio de los diezmos y las ofrendas de sus miembros. Porque así Dios lo estableció. Así Dios lo estableció en su palabra. Amén. Que honremos al Señor con nuestros bienes, que participemos de la obra de Dios también con nuestros bienes, para que la obra de Dios, ¿no es cierto?, se proyecte, ¿no es cierto?, y pueda seguir creciendo y extendiéndose, y podamos llegar a la mayor cantidad de almas posible con el Evangelio de Jesucristo para salvación y vida eterna. Así que quería agradecerlo esto a mis hermanos, a los hermanos de la iglesia que están siempre allí activos, sirviendo, trabajando y honrando al Señor con sus bienes. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque es importante entender que la fe sin obra, la fe que salva, la fe salvadora, tiene obras. Santiago, en el capítulo 2, el versículo 20 y 26, dice que la fe sin obra es una fe muerta, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es una fe muerta, es una fe estéril. La fe que no tiene obra es una fe estéril, que no tiene frutos. Y muy por lo contrario, dice Mateo capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando hay un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados, porque arrepentirse es abandonar nuestros pecados y volvernos a Dios, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando realmente nos volvimos a Dios, esa fe que profesamos, esa fe que declaramos, esa fe salvadora en Cristo Jesús, amados, sí o sí, si esa fe es viva, sí o sí va acompañada por obras. Y la palabra de Dios, hermanos, está llena de estos testimonios. El Espíritu Santo hablándonos en la Escritura acerca de las obras de nuestra fe. Porque la fe viva es la fe que obra, es la fe que participa, es la fe que actúa en la obra del Señor. Por eso dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:58 dice el Espíritu de la Escritura, dice: amado, estad pues siempre firmes en la fe,
y constante, creciendo siempre en la obra del Señor. Creciendo siempre en la obra del Señor. Entonces, nuestra relación con Dios no se tiene que limitar solamente a una relación con Dios en lo personal, sino que se tiene que manifestar en acciones, se tiene que expresar en obras. Por eso yo quiero hablar hoy de la fe y de las obras. Dice, creciendo siempre en la obra del Señor y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, otra vez habla de nuestro trabajo en el Señor, porque el que obra es el que trabaja. Amén. Aquí está hablando del trabajo en el Señor, de lo que hacemos en la obra del Señor y para el Señor. Y dice allí en 1 Corintios 15:58, porque sabemos que ningún trabajo en el Señor es en vano. Así que, amados, Dios no solamente nos llamó a creer en Él, sino a obrar, a trabajar con Él, a trabajar en la obra del reino, a trabajar para el reino de Dios, a participar en el reino de Dios con todo, con nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro tiempo y también nuestros recursos económicos, también nuestro dinero. Y usted sabe que en la Biblia, en la palabra de Dios, el Espíritu del Señor nos habla mucho más, o hay muchos textos más hablándonos del dinero que de la fe y que de la oración. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué la Biblia ocupa mucho más capítulos hablándonos del dinero, de las riquezas, de los bienes, que inclusive de la fe y que de la oración? Y en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesucristo nos da luz en esta pregunta, porque Él dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y le vamos a aborrecer al otro. No podemos amar al Señor Jesús y al dinero. Tenemos que decidir a quién vamos a amar. De hecho, la Biblia dice que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Por eso, el Espíritu de la Escritura ocupó más capítulos, más texto, más versículos, hablándonos del peligro, ¿no es cierto?, del peligro de las bendiciones. Sí, del peligro de las bendiciones. Porque cuando estamos bendecidos y ya nos sentimos cómodos, ya nos relajamos, ya tenemos lo que deseamos, empezamos a amar más esas cosas. Amar más esas cosas, los bienes, las riquezas. Y comenzamos, ya no oramos, ya no leemos, ya no nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Ya no nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Vivimos un cristianismo fácil y sin sacrificios. Ese es el peligro de la bendición. Ese es el peligro de las riquezas. Ese es el peligro de comenzar a amar más el dinero, los bienes, las riquezas, que al Señor. Y por eso el Espíritu del Señor se ocupó en que haya mucho más textos, versículos en la palabra de Dios hablándonos acerca del dinero, de cómo debemos administrar las bendiciones de Dios, de cómo debemos administrar las bendiciones de Dios. Y en la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, un episodio muy interesante en Lucas capítulo 18, el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿lo sabes?, le dijo el Señor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le contestó, el joven le contestó:
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Acá vemos a un joven que conocía la palabra de Dios. Un joven que creía en Dios. Un joven que conocía la palabra de Dios desde su juventud, desde su niñez. Que conocía los mandamientos y dice, y lo ha guardado, dice. O sea que él no solamente conocía los mandamientos, sino que lo ponía en práctica. Lo ponía en práctica. Él lo dice, todo esto lo he guardado de mi juventud. Él había preguntado algo a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Así que, hermanos, está claro que la fe que salva, ¿sí?, está relacionada con nuestras obras, con nuestras acciones. Aquel joven había preguntado qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, vende, una cosa te falta. Todo lo demás está bien, guardar la palabra, seguramente que oras, quizás también guarda la palabra, oras. Pero te falta algo, le dijo el Señor. Te falta algo. Vende lo que tienes y sígueme a mí. Porque Jesús es la vida eterna. Él le preguntó por la vida eterna. Le dijo, bueno, sígueme a mí. Y tendrás tesoro en los cielos. Está claro que el Señor aquí quiso enseñarnos de que no podemos amar a dos señores. Dice que el joven se puso triste porque tenía muchas riquezas. Y está claro que no podemos amar a dos señores. O amamos a Jesús o amamos el dinero. Si amamos a Jesús y le seguimos, tendremos vida eterna. Porque Él es la vida eterna. Si amamos al dinero, no vamos a poder seguir a Jesús. Porque Jesús dijo claramente en Mateo 6, 24, no podemos. Jesús dijo, no van a poder. Siempre van a aborrecer a uno o al otro. No podemos. O amas al dinero o amas al Señor. Y acá está claro que a pesar que este joven guardaba la palabra desde su juventud, pero amaba más al dinero, amaba más sus bienes que al Señor, que era el Señor de todas las cosas que él tenía. Porque Dios dijo, mío es el oro, la plata, la tierra y su plenitud. Todo lo que este joven tenía, lo tenía porque el Señor le había dado. Porque de Él son todas las cosas. Y si tú tienes algo es porque Dios te lo dio. Porque Dios te dio la fuerza, el poder para hacerlo. Pero este joven no lo reconoció. No reconoció al Señor. A la hora de decidir entre sus bienes y al Señor Jesucristo, por quien él preguntó, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, sígueme. ¿Por qué Jesús le dijo, sígueme? Porque Él es la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, que la fe sin obra es una fe muerta? No vale de nada decir que creemos en el Señor. Inclusive que conozcamos las Escrituras. Hay muchos que oran, que leen, pero no obran. Pero no están obrando.
no están obrando, no están poniendo en acción su fe. La fe viva, la fe que salva, es una fe de acción. Es una fe que opera, es una fe que obra, es una fe que actúa. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Es una fe de acción. Es una fe que opera y que obra en el reino de Dios. Por eso dice la palabra del Señor. También Efesios 2:10 dice que fuimos llamados, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En 1 Timoteo 6:18 dice que seamos ricos en buenas obras. En Tito capítulo 3 versículo 14 dice que debemos cuidarnos, que debemos abundar en buenas obras. Y Santiago 2 versículo 22 dice, la fe se perfecciona por las obras. ¿Se da cuenta, mi amado? Santiago 2:22 dice que la fe se perfecciona por las obras. Por las obras, cuando obramos, cuando actuamos, nuestra fe está siendo perfeccionada por las obras. Son nuestras acciones, son nuestras operaciones que van perfeccionando nuestra fe, que van haciendo que nuestra fe vaya creciendo y siendo más dinámica, más fructífera, más efectiva. Pero la fe sin obra está muerta, no tiene frutos. Y el Señor nos llamó para que llevemos frutos. Por eso, amado, yo en esta noche quería compartir esta palabra. Quería compartir en la palabra el peligro de las bendiciones. El peligro de no saber administrar las bendiciones de Dios. El peligro de no saber administrar las bendiciones de Dios. Cuando ya tenemos lo que queremos, cuando ya tenemos lo que deseamos, cuando ya nos sentimos rodeados de cierta comodidad, ya no leemos la palabra de Dios, ya no oramos como antes, ya nos sentimos cómodos, ya no nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Ya llevamos un cristianismo fácil y sin sacrificios. Ese es el peligro de la bendición. El peligro que esas bendiciones se conviertan en maldiciones para nuestras vidas. Fíjese qué contrariedad con el joven rico. Fíjese qué contrariedad en la palabra de Dios. La perfecta palabra de Dios. Que nos muestra un episodio de un joven que tenía muchas riquezas. Pero que amaba más su riqueza. Que a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de creer en Dios y guardar su palabra, amaba más su riqueza, que a la hora de decidir por Cristo y por sus riquezas, dice que se entristeció porque era muy rico. Tuvo tristeza cuando el Señor le dijo, da todo eso a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Fíjese qué contrariedad, porque acá vemos otro episodio totalmente opuesto. En 1 Corintios capítulo 8:2 lo quiero leer. Dice así, que cuando los hermanos estaban por ayudar, dice, a los hermanos de Jerusalén, estaban por ayudar a los hermanos de Jerusalén porque estaban viviendo una situación difícil económica. Entonces los apóstoles, ¿no es cierto?, comenzaron a recaudar, por decirlo así, a animar a los hermanos de la iglesia para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y todos comenzaban a colaborar. Pero fíjese acá, 2 Corintios capítulo 8, dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Escuchen lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Macedonia. Dice, que en grande prueba de tribulación, los hermanos de Macedonia estaban en prueba de tribulación, estaban siendo atribulados.
Dice, en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Han dado, dice, que han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hago un paréntesis acá. El privilegio. Para estos hermanos era un privilegio. Le rogaban participar en esas ofrendas. Le rogaban que le tengan en cuenta. Ellos querían participar. En medio de su tribulación y su pobreza, ellos pidieron. No es que fueron a pedirle, por favor, hermano, puede colaborar con algo. No, ellos pidieron. Ellos pidieron. Porque para ellos era un privilegio poder participar y traer sus ofrendas para bendecir la obra de Dios en Jerusalén, para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Ello era un privilegio para ellos, que en su tribulación abundaron en riquezas. Abundaron en riquezas, así dice. Que en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Abundaron en riquezas de sus pobrezas. La pobreza, la escasez, nunca es una excusa para el que cree, para el que tiene la fe que salva, para el que tiene la fe que salva, aquella fe verdadera, aquella fe que vence al mundo, aquella fe que vence al mundo. El que tiene esa fe no tiene excusa. No hay excusa al que tiene esa fe. La pobreza, la escasez no es una excusa para dar para la obra de Dios, para dar para la obra de Dios, para el reino de Dios, para que la obra de Dios prospere, para que la obra del Señor se difunda, progrese al norte, al sur, al este, al oeste. No es excusa cuando hay una fe genuina. Aquí vemos qué contrariedad, ¿no es cierto? El joven que guardaba la palabra, que conocía a Dios, al Dios de sus padres, que guardaba la palabra de Dios, que conocía las Escrituras, pero a la hora de decidir, decidió más por sus riquezas, por su dinero, que por el Señor de las riquezas, por el Señor de todas las cosas. Y se fue triste y le dio la espalda al Señor y se fue nomás. A pesar que Jesús en otra parte dice que lo amó, lo miró y lo amó, pero aquel joven amó más su dinero que el seguir a Jesús, sabiendo que Jesús es la vida eterna. Porque cuando él preguntó qué debo hacer para tener la vida eterna, dijo: deja todo eso y sígueme a mí y tendrás tesoro en los cielos. Y él decidió a quién iba a amar más. 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero acá vemos unos hermanos de Macedonia que en su pobreza abundaron en riqueza, o sea, se esforzaron y dieron más, y aún dieron más de lo que deberían dar. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas.
y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué esta gente pensaba así? ¿Por qué estos hermanos pensaban así? La clave está en el versículo 5. Dice, porque primero se dieron al Señor, porque ellos entendieron que ellos le pertenecían a Dios. Ellos entendieron que su vida y todo lo que tienen le pertenecen a Dios. Porque dice, primero se dieron a Dios. Cuando primero nos damos a Dios, cuando entendemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, entendemos también que todas las más cosas que tenemos le pertenecen al Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Realmente nuestro verdadero amor a Dios se demuestra dando. Nuestro verdadero amor a Dios se demuestra siempre dando. Como dije muchas veces, y no me voy a alcanzar a decir, Dios nos amó y nos demostró dando primero a su Hijo. El verdadero amor se demuestra siempre dando, hermanos. Demostramos que amamos más, porque cuando damos nuestro dinero, nuestros bienes, sí, porque es el dinero que compite con el Señor. Usted puede leer la Biblia, puede orar, puede venir a la iglesia, puede dar su tiempo, pero a la hora de dar de su dinero, de sus bienes, Jesús llamó a eso Señor. Porque cuando amamos más al dinero que al Señor, el dinero se convierte en nuestro Señor. Se convierte en nuestro Señor. Y ya no hacemos lo que el Señor quiere, sino lo que el dinero nos dice, lo que el Señor nos dice, porque cuando amamos al dinero, el dinero se convierte en el Señor de nuestras vidas. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Por eso, amados hermanos, en esta noche yo quería hablarte de esto, de participar en la obra de Dios, de ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, en todo lo que tú puedas ayudar. Porque cuando damos realmente demostramos que amamos más a Dios que a nuestro dinero. Mateo capítulo 6, versículo 24 dijo el Señor Jesús, no podéis amar a los dos. Amarás a uno y vas a aborrecer al otro. No podéis amar a dos señores. Pues yo en esta noche, yo quiero realmente orgullosamente y gozoso de ver a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Puerta de Salvación, que no se han olvidado donde queda la iglesia, donde adoraban, alababan a Dios, donde recibían bendición de Dios. Y por eso siguen viniendo a las oficinas allí en ese lugar que tenemos acá, y siguen trayendo sus diezmos y su ofrenda, porque saben que la iglesia del Señor, la obra de Dios, se sustenta con los diezmos y las ofrendas que sus miembros traen, pero lo traen con alegría, lo traen con gozo, los traen porque se sienten privilegiados de poder bendecir la obra de Dios, de su Señor, de su Salvador, el que amó nuestras almas hasta la muerte y dio su vida para que nosotros vivamos. Yo por eso quiero en esta noche de todo corazón, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. La fe sin obra es una fe muerta, pero la fe que obra lleva muchos frutos. Aquí realmente impactante, ¿no es cierto?, esta porción de la palabra que habla de los hermanos de Macedonia. Cómo ellos dieron más de lo que podían dar. Se esforzaron mucho más, aún más, porque primero se dieron al Señor, porque estaban entregados al Señor, porque amaron y amaban más al Señor que al dinero. Pero yo quiero dejarte esta promesa del Señor. La promesa del Señor
Quiero terminar con una promesa del Señor. Porque dice en el capítulo 18, Lucas 18, donde hablábamos acerca del joven que se puso muy triste cuando el Señor le dijo que tiene que repartir su dinero a los pobres y seguirle al Señor. Entonces le dijeron, al ver Jesús que se había entristecido, dice en Lucas 18, 24, dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. En el versículo 26, los que oyeron esto dijeron, pues, ¿quién podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, Jesucristo le dijo, y quiero que tomes esta promesa para tu vida, porque las promesas del Señor son para los que creen y ponen en acción su fe y obran y operan en el reino de Dios. Porque dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este mundo y en el siglo venidero la vida eterna. De cierto digo, esto es una promesa. Cuando Jesús dice de cierto digo, está hablando de una promesa. De cierto digo. ¿Qué pues nosotros? Le dijo Pedro, nosotros, Señor, hemos dejado nuestras posesiones, nuestras casas, a nuestras esposas, para seguirte a ti. No es que Pedro haya abandonado a su mujer, ni a su hijo, ni a su casa. Digo esto para aclarar las cosas, ¿no? Para uno se le ocurra abandonar a su mujer. No. Lo que Pedro está diciendo es que primero pusieron en su corazón el servir al Señor. Primero se entregaron con todo su corazón en servir al Señor, en seguir al Señor y en servirle a Él. Por eso Pedro dijo, nosotros hemos dejado. Muchas veces tenemos que dejar casa para servir al Señor. Muchas veces tenemos que dejar un tiempo a nuestras esposas para ir y servir al Señor. Tenemos que dejar nuestras comodidades para servir al Señor. Muchas veces tenemos que dejar nuestra comodidad en nuestra casa a nuestras esposas. Y a veces las esposas también a los esposos. A veces dejar a los hijos para ir y servir al Señor. Porque se han dado primero al Señor. Pero el Señor nos deja una promesa. Yo quiero dejarte esta promesa a todos aquellos que han decidido primero entregarse al Señor con todo su corazón para amar a Él más que todas las demás cosas y sobre todo más que el dinero, que es el Señor que compite con nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa del Señor para ellos. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo no he visto justo desamparado. Yo no he visto justo desamparado. En mis 33 años de caminar con el Señor, no he visto que la palabra del Señor no se haya cumplido en mi vida y en mi familia. Porque hemos puesto al Señor en primer lugar. Y le hemos seguido al Señor. Le hemos seguido por desiertos, por valles de lágrimas, por valles de tristezas. Le hemos seguido al Señor. Y no he dejado de ver las bendiciones y las promesas de Dios. Él cuidará de ti, Él cuidará de tus hijos, Él cuidará de tu esposa, Él cuidará de ti. Nada faltará al que ama a Dios, al que se ha entregado primero a Él. De cierto os digo que no habrá ninguno de los que han
dejado todas estas cosas por mí, que no tenga mucho más, que no reciba mucho más aquí, en este mundo, en este mundo, en este mundo y en el cielo, la vida eterna. Amados, yo quiero bendecirte con esta palabra. Yo quiero que la bendición de Dios no se vuelva un peligro para tu vida, sino que puedas administrarlo para la gloria de Dios. Que la bendición de Dios que Dios te da, que Dios te suministra, es para que tú lo administres para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. La bendición que Dios te da es para que tú seas un buen mayordomo para el Señor y sepa administrar tu recurso para su gloria. Porque el que siembra, segará. El que siembra, segará. El que siembra, segará. El que siembra escaso, segará escaso. Y el que siembra mucho, mucho segará. Ese es el principio de la mayordomía. Ese es el principio de la mayordomía. Que conforme damos, también recibiremos. Y que cuando recibimos es para que lo ministremos. Es para que lo ministremos. Para el bien de tu vida, para el bien de tu familia, pero también para la obra de Dios. Hay cosas que Dios nos da. Por eso dice que Dios da pan al que come. Dios nos da pan para que comamos y semilla para que sembremos. El pan es para que comamos, para que no nos falte. La semilla es para que sembremos. Amado, la fe sin obra es una fe muerta. Que en esta noche Dios te bendiga con esta palabra y que Dios esté obrando en tu corazón. Y no te olvides, no te olvides de obrar. No te olvides de poner en acción tu fe. Y sobre todo, no te olvides que el que da todas las cosas, es el Señor Jesucristo. No dejes que el dinero se vuelva tu Señor. El dinero no es para que tú le sirvas al dinero, sino para que sirvas con tu dinero al Señor de todas las cosas. Amado, que Dios te bendiga en esta noche, porque Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte, porque está bien escrito, ¿sí?, que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Sí, amados, Dios tiene una forma de hacernos recapacitar y de hacernos volver a Él de nuestras comodidades. Él sabe cómo. Él comienza a sacarnos todas las cosas que nos dio para que nos volvamos a su primer amor. Para que nos volvamos a su primer amor y reconozcamos que Él es Dios y que todo lo que tenemos y lo que somos es por su gracia y por su amor. Que Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero orar por ti, iglesia. Quiero que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, que Dios te prospere y sobre todas las cosas quiero que seas un buen mayordomo de todo lo que Dios ponga en tus manos. Padre bueno, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo bendigo a tu amada iglesia, bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a mis hermanos que te honran con sus bienes, que a pesar quizá de sus escasez, los momentos económicos que estén pasando, Señor Dios de los cielos, ellos te han honrado con sus bienes, ellos te han bendecido. Ellos han sabido, Señor, ser buenos mayordomos, aún en su escasez, aún en su pobreza. Señor, han sido fieles contigo y te han honrado con sus bienes. Padre, yo te ruego que tú los bendiga conforme a tus promesas, que tú los bendigas, Señor. Aquellos que han dejado, Señor, muchas veces sus casas, Señor, su esposa, sus hijos por servirte y por adorarte, Señor amado, bendícelo, Dios, conforme a tus promesas. Y reciban mucho más de lo que ellos, Señor, te dieron a ti. Reciban mucho más en este mundo y la vida eterna.
Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice al dador alegre, bendice al que te sirve con alegría, bendice al que te ama, Señor, con todo su corazón, más que cualquier otra cosa, y prospérale conforme a tus promesas. Señor, y ayuda a mis hermanos, aquellos, Señor, que están luchando, Dios de los cielos, luchando Señor, con las riquezas, con las comodidades. Señor, ayúdalos, tócalos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, para que ellos, Señor, sean buenos mayordomos, buenos administradores de todas las bendiciones que tú derrames sobre sus vidas. Padre, yo bendigo a tu amada iglesia, a todos mis hermanos, para que ellos sean fieles y constantes en la obra de tu reino, sabiendo, como dice 1 Corintios 15:58, que ningún trabajo en el Señor es en vano. En el nombre de Jesús, amado, que Dios te bendiga. Dios bendiga tu esfuerzo, tu trabajo, tu amor por el Señor. Dios bendiga tu vida. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén, amén y amén. Toda mi existencia en ti está, vivo por ti.